este tutorial vamos a explicar cómo anular zonas cuando nos dan fallo o las queremos anular a propósito, porque en la habitación donde está el sensor va a estar una mascota. Vamos a utilizar una SP4000, aunque valdría cualquier otro modelo de SP o MG, y un teclado K32 LCD, pero valdría también cualquier otro teclado. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales. En la página 15 del manual de usuario viene la forma de anular la zona. Anulación de zona a zona. Tecla excluir más el código de usuario más el número de zona que queremos anular más la tecla entrar. Por un ejemplo sería tecla excluir más 1234, que sería el código de usuario que viene de fábrica, más la zona 01 más la tecla entrar. Bueno, aquí tenemos aquí arriba la central, ¿vale? Y aquí tenemos el teclado. Voy a abrir la zona 1 para que se vea en el teclado que está abierta, ¿vale? Tenemos aquí la zona abierta y aquí en el teclado nos va a poner zona 1 abierta. Ahora, para anular las zonas, en este caso se llama excluir, pulsamos la tecla XC de excluir, nos pide el código que es el código de usuario 1234, ¿vale? Y ahora la zona a excluir, en este caso sería la zona 01. Y después Enter. Y ahora ya no nos saldría la zona abierta. Damos al código de activación, lo llama alarma, ¿vale? Y ahora entramos en casa y desconectamos la alarma. Y ya está. Cuando se desconecta la alarma, ¿qué es lo que pasa? Que la anulación que se ha hecho anteriormente se desanula, con lo cual tienen que revisar el sensor para ver qué es lo que le ha ocurrido. Aquí termina este tutorial. La forma de anular las zonas es muy fácil si lo realizas a menudo, pero si lo haces una vez cada año uno no se acuerda, por eso realicé este videotutorial, para verlo rápidamente. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.